Regresamos a Análisis Radial. En la mañana de hoy le damos la bienvenida a nuestro programa a integrantes del Centro de Gobernanza Pública y Corporativa. Esto es un centro que está adscrito a la Universidad del Turabo. Con nosotros se encuentra la directora ejecutiva de dicho centro, la doctora Eneida Torres. Doctora, buenos días, bienvenida a PAB. Muy buenos días a ti y a toda tu audiencia tan fiel. Gracias por darnos la oportunidad de estar esta tarde con ustedes. Bueno, también está con nosotros el doctor Saúl Prats, quien es profesor de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, con quien hemos compartido en el pasado también otras actividades. Doctor Prats, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buen día y un saludo muy cordial y muchas felicitaciones en las Navidades, prosperidad en nuevo año, no solamente a José Elías, pero también al componente de PAB y a los ciudadanos de por acá, de la región sur, y toda mi familia que vive por acá. Así es. Y también está con nosotros el doctor Rafael Durán, quien es asesor del Centro de Gobernanza Pública y Corporativa. Doctor, buenos días. Muy buenos días, José Elías. Un placer estar contigo aquí en el día de hoy y un saludo bien cordial a todos tus fieles oyentes de esta emisora. Esta es la segunda ocasión que tenemos la oportunidad de conversar con integrantes del Centro de Gobernanza Pública y Corporativa. La última vez que conversamos hablamos de su libro. Fue una conversación bien interesante, aprendimos muchísimo de aquel diálogo. Hoy nos convoca un estudio realizado por el Centro de Gobernanza Pública y Corporativa titulado Gobernanza y Responsabilidad Fiscal, una plataforma para la gestión de los asuntos públicos. Bueno, yo quisiera que la doctora Eneida Torres nos explique en esencia de dónde nace este tema y cómo se llevó a cabo este estudio, cuánto tiempo tomó, etcétera, para conocer por lo menos el contexto de lo que vamos a estar ampliando más adelante en el programa, doctora. Muy bien. Pues como muy bien dijiste, luego de la presentación del libro con ustedes acá, Una nueva gobernanza para Puerto Rico, el centro entró de lleno a realizar investigaciones y los trabajos docentes propios de este tipo de centro académico. Y en primer lugar, quiero decir que esta es la segunda investigación que realiza el centro. Luego de la publicación llevamos a cabo una investigación sobre el estado de la situación jurídica, de la transparencia y la rendición de cuentas en Puerto Rico. Ese fue el primer estudio que hicimos en el 2013, luego de la publicación en el 2012, y de ahí surgió un importante estudio, un importante anteproyecto de ley que surge del estudio, de este primer estudio, que plantea la necesidad de que Puerto Rico adopte una plataforma de transparencia y rendición de cuentas para encaminar la gestión de sus asuntos públicos. Y luego de completar esa primera investigación, nos dimos cuenta que la plataforma de gobernanza abierta, transparente, requiere de un componente adicional que los organismos internacionales han validado en diversos países del mundo, y es la responsabilidad fiscal. Y no cabe duda que los problemas de responsabilidad fiscal que hemos venido experimentando por la pasada década, muy especialmente después del 2006, nos llevan a tocar ese tema, y el componente vinculante de ese tema de responsabilidad fiscal es precisamente que para que haya responsabilidad fiscal y haya disciplina fiscal tiene que haber transparencia y rendición de cuentas. Así que así comenzamos a gestar el estudio de investigación que vamos a compartir con ustedes en el día de hoy. ¿Quiénes participaron realizando el estudio, doctora? Por las múltiples variables que tiene, este estudio de investigación tuvo a cargo de 5 investigadores y 3 revisores. El estudio lo realizamos esta servidora, en la dirección de lo que es el estudio. Participó el doctor Saúl Prats, que hoy nos acompaña, la licenciada Mariglori González, el doctor César Sobrino, el profesor Rafael Durán, y también participó, se me escapa alguien, la licenciada Alba López. Así que fuimos 5 investigadores y 2 revisores, el decano de la Facultad de Negocios y Empresarismos, el doctor Marcelino Rivera, y la licenciada Tomasita Pavón de la Escuela de Ciencias Sociales, ambos de la Universidad del Turabo. Bueno, ¿cuánto tiempo tomó el estudio de realizarse?
El estudio tomó 8 o 9 meses, más o menos 9, en realizarse, y usamos una metodología que le llamamos de triangulación de datos, que conllevó revisión de literatura, recopilación de documentos, análisis de datos estadísticos disponibles sobre la ejecución del gasto público, el presupuesto gubernamental, y también entonces una validación de expertos, de un comité de expertos que estuvo compuesto por las personas que le acabo de mencionar, que vienen de campos diferentes, economistas, planificadores, expertos en gerencia, expertos en administración pública, de manera tal que la información que recopilamos pudiera ser examinada desde diversos ángulos. Porque nos preocupa mucho que más allá de los datos, este no es un estudio macroeconómico, el estudio es más bien un estudio que busca analizar las raíces de la problemática de la responsabilidad fiscal, o vamos a decir de la indisciplina fiscal que hemos venido viviendo. Así que por tal razón nos preocupaba mucho, más allá de mirar los puros datos disponibles, nos preocupaba ver el patrón de las prácticas fiscales que hemos venido adoptando por los pasados años para buscar la raíz y buscarle contestaciones a por qué razón hemos tenido esos pobres resultados fiscales. El hecho de que este estudio salga en esta coyuntura que estamos atravesando, doctora, ¿pretenden ustedes de alguna manera insertarse en esta discusión pública? Es decir, no meramente tener el informe y pues vamos a presentarlo y el que quiera tomar ideas de esto, pues que lo haga. Hay una intención deliberada de parte del centro en insertarse en esta discusión presente en medio de la crisis fiscal con este estudio. Nosotros no cabe duda que uno de los objetivos amplios del centro es precisamente desarrollar lo que conocemos en la academia como investigación aplicada. Desde ese punto de vista, nosotros quisiéramos impactar no solamente a la academia y a los estudiantes, sino que nosotros quisiéramos que los hallazgos de este estudio pudiera tener un impacto directo sobre los actores públicos, los que gestionan los asuntos públicos, para poder desarrollar una discusión informada con datos empíricos, científicos, que puedan ayudar a influenciar realmente el comportamiento y las conductas de estos sectores públicos en lo que es llevar a cabo la política fiscal y la política económica del país, para de verdad poder tratar de llevar a no solamente generar soluciones en conjunto, gobierno, sector privado y la academia, sino que también nosotros podamos insertarnos en poder impactar lo que es la gestión pública propiamente, cómo se lleva a cabo el proceso de gobernar, porque de eso se trata la gobernanza. La gobernanza es precisamente cambiar el proceso de cómo hemos venido gobernando, porque los tiempos exigen que nosotros tengamos un ejercicio gubernamental no solamente delegado a la administración pública, sino que en esa gestión pública tienen que entrar unos actores adicionales a generar discusiones informadas que puedan generar innovación y cambios. Antes de entrar a los detalles del estudio, solamente un punto adicional sobre el tema de la gobernanza. Ustedes vienen trabajando, de hecho, ¿desde cuándo es que el Centro de Gobernanza Pública y Corporativa fue establecido? Nosotros nos establecimos formalmente en el 2012. Ok, o sea que estamos hablando de unos 2 años. Vamos para 3 años. Para 3 años ahora. En este periodo de tiempo, ¿usted cree que se ha podido, o hasta dónde se ha podido impactar con el tema de la gobernanza a los actores? Simple y llanamente un proyecto de legislación, o cree usted de que todavía está distante la meta de ustedes de poder impactarlos para que entiendan esto de lo que es la responsabilidad, no solamente en cuanto a transparencia, sino también lo que significa la rendición de cuentas? A nosotros nos parece que si bien es cierto que hemos logrado insertar en la discusión pública las variables más importantes de la gobernanza, ¿verdad? Que se discuta con más frecuencia la transparencia, la rendición de
cuenta, todavía tenemos un camino grande que recorrer porque no necesariamente se entienden los conceptos en toda su dimensión, sino que se habla de transparencia, pero no se articulan las herramientas necesarias para que esa transparencia pueda florecer, empezando por el marco jurídico que necesitamos. O sea, si algo tan importante como el marco jurídico, que es el que le da forma a todo lo que tiene que ver con cómo vamos a llevar a cabo las políticas públicas y nos crea ese lenguaje común, pues si eso realmente llevamos más de un año habiendo presentado el anteproyecto de ley al Ejecutivo, a las dos ramas legislativas, y todavía no tenemos una reacción asertiva de que por lo menos se discuta y se mejore el proyecto o se complemente o se apruebe tal como lo presentó el centro, pues creo que no hemos hecho el trabajo de llegar a donde tenemos que llegar, que es a impactar la acción y los resultados. Pero vamos a la pausa en Análisis Radial. Estamos conversando con integrantes del Centro de Gobernanza Pública y Corporativa, quienes han realizado un estudio titulado Gobernanza y Responsabilidad Fiscal, una plataforma para la gestión de los asuntos públicos. Estamos conversando con la doctora Eneida Torres, la directora ejecutiva de dicho centro. Luego de la pausa voy a estar hablando con el doctor Saúl Prats y con el profesor Rafael Durán sobre el contenido de dicho estudio. Vamos a la pausa en Análisis Radial. Regresamos en breve. Regresamos a Análisis Radial, seguimos en nuestro programa conversando con integrantes del Centro de Gobernanza Pública y Corporativa. Este centro está adscrito a la Universidad del Turabo. Estamos hablando acerca del estudio que realizó recientemente el centro, del cual ustedes acaban de escuchar en la primera parte del programa, cómo se llevó a cabo el mismo por parte de la directora ejecutiva del centro, la doctora Eneida Torres. Ahora vamos entonces a entrar a hablar de los hallazgos de este estudio. A esos fines vamos a estar hablando con el doctor Saúl Prats y el profesor Raúl Durán. Primero que todo, doctor Prats, me gustaría que de entrada me describa lo que a juicio suyo se convierten en elementos sobresalientes de los hallazgos de dicho estudio. Sí, yo creo que es bueno resaltar que el estudio entra a examinar lo que está sucediendo en varios países, 6 países, Nueva Zelanda, Australia, Brasil, Colombia, Chile, México, y entra en Puerto Rico para un poco un atisbo comparativo en un área que es muy importante. O sea, el mundo moderno exige gobierno eficiente y efectivo. Es uno de los ingredientes para el desarrollo económico sustentable en todo, a nivel global. Y sea, en la literatura lo trae así. Esto quiere decir que el nivel de gobierno efectivo tiene 3 niveles. Uno, que el país tenga una visión de futuro compartida, donde todo el mundo ya sepa hacia dónde va el país en los próximos 5 y 10 años. Un nivel secundario, que es el de políticas públicas adecuadas a expectativas y necesidades de ese país. Y el tercero, un nivel operacional de gestión diaria de gobierno con organizaciones de alto rendimiento. Puerto Rico, al mirarlo, se ha estado quedando atrás, siendo los últimos, vamos a poner desde el 1990 para acá, cada vez se rezaga más en los 3 niveles que hemos conversado, y otros países entran en unas crisis económicas en los años 80, 90, y empiezan a salir de esa crisis, y nosotros quisimos examinar cómo salieron de esa crisis. Nosotros, en vez de salir de la crisis, hemos perpetuado la crisis, la estamos reproduciendo, que nos ha llevado a un diagnóstico de un endeudamiento público de 72 billones de dólares. Nuestro presupuesto, que se ve siempre como uno tradicional de gastos, ya eleva al 13.6%, lo que llaman servicio a la deuda, es decir, que es un dinero que se paga por dinero que se cogió prestado, lo cual reduce cuánto dinero tenemos disponible para la gestión de gobierno y para el beneficio del pueblo. En este sentido, pues el estudio mira a esos países cómo salieron de esa crisis, y una política pública importante, y por eso el estudio es más de política pública, no es un estudio económico ni financiero, es el establecimiento de un marco institucional diferente para trabajar el aspecto fiscal. Y eso todo el mundo lo ha estado llamando ley de responsabilidad fiscal. Ahí hay unos principios que inicialmente los trabaja Nueva Zelanda cuando emerge de la crisis del 84, muy parecida a la de Puerto Rico: alto desempleo, endeudamiento, alta discrecionalidad de cómo se asignaban los fondos. Y hemos visto entonces un cambio dramático, no solamente
a nivel institucional de cómo hacer el presupuesto, sino también cómo generar una política pública fiscal con menos discreción en el área de la clase política. Es decir, un trabajo mucho más de largo plazo, que le añade credibilidad a nivel de los inversionistas, que le añade certeza a la información, que rompería en gran medida con el esquema que tenemos actualmente de cómo se trabaja la política fiscal y cómo se trabaja el presupuesto en Puerto Rico, para que eso sirva de base para una política fiscal entonces mucho más dinámica y orientada y que reoriente el gobierno a resultados. Parte del presupuesto nuestro se designa a gastos, otro es a incentivos, otro es a subsidios, otro es a créditos contributivos, y nunca nos hemos preocupado por cuál resultado es el que queremos lograr. Y en este sentido, la ley de responsabilidad pública a nivel mundial, ese es un eje bien importante. Que cada dólar que se gaste se tenga un debate y se contribuya en una discusión a qué queremos lograr y se haga una métrica y se evalúe. Es la única manera que empieza a reorganizarse el gobierno. O sea, la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad fiscal son elementos fundamentales a la reorganización de todo gobierno moderno. Por eso es que este trabajo es sacarnos un poco de cómo es el nivel institucional en que estamos haciendo las cosas y producir un marco institucional distinto, un paradigma diferente. ¿Qué ventaja tiene? Que va a darle más certeza al gobierno, va a llevarle al país más confianza en el gobierno y va a llevar entonces a que el presupuesto sea un presupuesto abierto, no solamente en su formulación, sino en monitorear resultados. Esa es la esencia de este trabajo de investigación que nos pone no a pensar en el presente, sino en un futuro. Esto puede ser retomado por partidos políticos o por un político en especial, o si un partido político quiere refundarse, pues esta es la manera de reorganizarse. Y por eso es que Puerto Rico ya no aguanta tanto parcho y necesita una manera distinta de hacer las cosas para traer resultados diferentes. Basado en lo que me está explicando, doctor Prats, el estudio indica que vamos a suponer que los 70,000 millones de dólares se eliminaran, ¿no? Alguien comprara la deuda y estuviéramos en cero. El problema va a continuar porque no tiene que ver con el asunto de dinero, sino de esto que usted está mencionando. Es correcto. O sea, yo creo que aquí hay un problema de que la forma en que estamos haciendo las cosas nos va a llevar a repetir los errores. Y por eso es importante romper el marco institucional en que estamos trabajando, el marco legal, el marco reglamentario, el marco operacional, como se formula el presupuesto. El presupuesto en Puerto Rico se hace con un hermetismo y con una intención de decirle a la gente que estamos siendo exitosos. Y esto es por décadas, o sea, si algo porque políticamente es conveniente. Es conveniente. Entonces yo creo que aquí el marco institucional, el marco de la cultura política del clientelismo, nos ha llevado a esta encejona. Y hay que mirar un poquito más allá. Y alguien va a tener que salir a decir, no, yo quiero reorganizar esto de una manera más racional, menos politizada. Y yo creo que ahí es que está el punto de cómo dejamos de salir, cómo salimos de la cultura política del clientelismo, de yo te doy y tú me das, aunque no tenga, que nos llevó entonces a buscar bonos e inversiones para gastos operacionales. Y lo estamos viendo todavía, y construir obra que supuestamente es obra física, pero que después no se le da el uso o no era necesario, habían otras necesidades quizás. Y es romper con eso. Por eso es que esto no es fácil, porque hay mucha resistencia al cambio, hay muchos intereses metidos dentro del esquema actual. Inclusive, parte de esto es que el Ejecutivo es quien formula el presupuesto y la legislatura realmente tiene muy poco que decir porque le dan casi un mes para un presupuesto tan complejo como este, con unas vistas públicas que ya sabemos el libreto de los directores de agencia, que es decir, con esto yo puedo trabajar. No, y con una legislatura cuya conferencia legislativa la preside el mismo gobernante. Y en este sentido, pues, es parte de los males que hemos cultivado. Parte de esto también es el bipartidismo, que lleva a que dependiendo de donde yo esté, yo te critico, pero el esquema no lo voy a cambiar. Y en este sentido estamos atrapados, que nos va a llevar a la próxima hecatombe si no cambiamos el marco institucional. Profesor Durán, sobre las conclusiones o los hallazgos del estudio, me gustaría que basado en lo que me acaba de escribir el doctor Prats, ¿qué cosas se encontraron en el estudio
específicamente de lo que vieron a nivel internacional, cómo se estuvo manejando los temas de responsabilidad fiscal. Creo que una de las cosas de mayor importancia que tenemos que transmitirle a la ciudadanía en Puerto Rico es que el concepto de los presupuestos abiertos no es un concepto novel. Es un concepto que viene forjándose en los países que hemos estudiado. Cuando habla de un presupuesto abierto. El presupuesto abierto, que es un concepto quien inicia el propulsar este tipo de conceptos en las Naciones Unidas, y después se forma el International Budgeting Partnership, que son 126 países, incluyendo los países más grandes del mundo, que empieza a medir la capacidad de estos países a divulgar las intenciones que tienen con respecto al presupuesto. En otras palabras, el presupuesto no se discute sin haberse publicado el borrador inicial del presupuesto, y este borrador inicial del presupuesto está atado, como bien mencionó el doctor Prats, está atado a los resultados esperados. Entonces, se hace sumamente difícil al político tener alguna discrecionalidad en cómo va a colocar los dineros en el presupuesto, porque va a estar siendo observado por la ciudadanía, y la ciudadanía va a poder levantar su mano y oponerse a cambios o a asignaciones en el presupuesto o a prioridades del gobierno, y lo va a saber de antemano y va a poder levantar su voz antes de la aprobación del presupuesto. Todos los países que ha citado el doctor Prats están entre los líderes de los presupuestos abiertos. Profesor Durán, pero ese no se supone que es el trabajo de los legisladores. Por supuesto. Que hagan ese trabajo. Es correcto. El problema es que esa no es la forma en que se realiza el presupuesto en Puerto Rico. El presupuesto en Puerto Rico se inicia a nivel de los propios departamentos y las propias unidades gubernamentales. Se negocian con la oficina del gobernador. El gobernador entonces presenta ese documento a la legislatura. Y es importante señalar que hasta ese momento tampoco ninguno de nosotros los ciudadanos sabemos cuál es el contenido de esa propuesta de presupuesto. Cuando empieza a discutirse en el ámbito de la legislatura el presupuesto, se discute con unas cifras acumuladas, agrupadas, que el ciudadano no tiene la mínima idea de cómo ese dinero va a afectarlo a él como ciudadano y cuáles van a ser los beneficios que le va a generar ese gasto en particular que se está planteando. El problema con esto es que le permite a nuestra clase política a sentarse y por el mismo problema del clientismo político, asignar partidas para asuntos que de verdad no son de gran prioridad, y no nos venimos a enterar hasta después de meses que el presupuesto está en función de que esos dineros fueron aplicados a proyectos de poca relevancia pública, pero de mucha relevancia política. Claro, para responder al clientelismo. Sobre el tema de los hallazgos, ¿hay algunos en particular que ustedes entiendan que se pueda destacar dentro de esta conversación para poder entrar a lo que fue el resultado de este estudio? Es importante señalar que entre los hallazgos sobre política fiscal, la práctica del gobierno de sobreestimar sus ingresos y de subestimar sus gastos en el presupuesto, cosa que no ocurriría si el presupuesto fuera abierto, nos ha llevado a que en los pasados 13 años que pudimos mirar los estados financieros del Estado Libre Asociado, se sobrepasó la partida presupuestaria de gastos en $6.8 billones. En otras palabras, los gastos según presentados en el presupuesto, alineado a las prioridades de los políticos, aún así se gastaron $6.8 billones más que lo presupuestado.
Y en el caso de los ingresos, que todos sabemos que es una partida que quien tiene la responsabilidad en el gobierno de señalar es el Departamento de Hacienda, en conjunto con el Banco Gubernamental de Fomento, la cantidad que se estimó en los pasados 12 años es sobre los ingresos que iba a recibir el ELA durante ese periodo, se sobreestimó en 4.7 billones de dólares. Así que tenemos no un mal, sino tenemos dos males que por la secretividad en que se articulan los presupuestos y se articulan los ingresos. En el caso de cómo se definieron los ingresos, en países donde se practican los presupuestos abiertos, cualquier ciudadano, cualquier observatorio público, cualquier observatorio de ciudadanos o de grupos de interés puede ir a un sitio en el Internet y ve cómo se computó y se calculó y cuáles fueron los riesgos al estimar esos ingresos. Nosotros no tenemos la más mínima idea de cómo el Departamento de Hacienda hace un cómputo de los ingresos y hasta ahora ha sido fallido en prácticamente todos los años. Sobre este mismo asunto, doctor Prats. Sí, yo creo que lo más importante aquí es resaltar de que lo que hemos encontrado es que hay a nivel internacional ya unos principios que ayudan a racionalizar la formulación de la política fiscal y el presupuesto que no se están usando en Puerto Rico. Y si se usan es parcialmente o muy limitadamente. Como ¿verdad? Por ejemplo, yo creo que aquí hay un área que es muy importante. En Puerto Rico, el banco gubernamental, que es el banco del gobierno, podía prestar dinero sin fuente de repago. Y el banco gubernamental, pues, por eso cayó en la situación en que está hoy día. Por lo menos ya se hizo una legislación para evitar eso. El banco gubernamental también podía entrar a pagar deudas de corporaciones públicas. Y en este sentido, pues, era lo que llaman un manejo irresponsable de las finanzas públicas. O sea, a Puerto Rico la literatura, los de afuera miran la forma en que lo estamos haciendo como un manejo excesivamente discrecional. Y ha llevado entonces a que no hay una racionalidad, no hay unos procesos claros, no hay unos procesos transparentes de discusión de política fiscal. Cuando vemos entonces la implantación de leyes de responsabilidad fiscal en estos países, encontramos varios asuntos muy importantes. Primero, que evita el hermetismo con que se hace la política fiscal y el presupuesto. Y eso evita la manipulación de crear imágenes de que estamos siendo exitosos. Aumenta la credibilidad de los mercados financieros del país. Se da entonces este proceso en un marco despolitizado, más de discusión abierta con ciudadanos, con grupos de interés, con grupos profesionales. Evita el déficit. Hace que las tendencias de ingresos sean más confiables a largo plazo y se pueda planificar mejor el futuro del funcionamiento del gobierno. Y me parece que lo más importante es que reorganiza el gobierno a una visión orientada a resultados. Esto ha llevado, por ejemplo, países como Colombia, anda por un 35% de la deuda pública, Nueva Zelanda por un 40%, cuando eran países endeudados como Puerto Rico actualmente. Y yo creo que esa es la base entonces de tú tener un gobierno efectivo. Y yo creo que ese es el hallazgo más importante, que el que quiera darle a Puerto Rico un futuro mejor, con más estabilidad, tiene que mirar este estudio, discutirlo y hacer como hicieron en México. En México no fue que implantaron la reglamentación internacional o las directrices, las discutieron, vieron otras leyes y la adaptaron a México. Y México ahora mismo, su gobierno ha sido cada vez mucho más eficiente y ha evitado la corrupción, que era una de sus características más importantes. Bueno, vamos a la pausa. En Análisis Radial estamos conversando con integrantes del Centro de Gobernanza Pública y Corporativa. Estamos conversando con el doctor Saúl Prats, quien también es profesor de Administración Pública en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, el profesor Rafael Durán, asesor del centro, y la directora ejecutiva de dicho centro, la doctora Eneida Torres. Al regreso vamos a ir a otro de los hallazgos importantes y luego empezar a trabajar con las recomendaciones correspondientes de este estudio. Estamos en Análisis Radial por PAB 550. Regresamos en breve. Regresamos a Análisis Radial, seguimos conversando con integrantes del Centro de Gobernanza Pública y Corporativa,
quienes realizaron el estudio Gobernanza y Responsabilidad Fiscal, una plataforma para la gestión de los asuntos públicos. Estamos conversando sobre el particular con la directora de dicho centro, la doctora Eneida Torres, también el doctor Saúl Prats, que es profesor de Administración Pública de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, y el profesor Rafael Durán, quien es asesor de dicho centro. Bueno, vamos a ir a otro de los hallazgos que ustedes cataloguen como principales dentro de este importante estudio que ustedes realizaron sobre el tema de la responsabilidad fiscal. Profesor Durán. Creo que es importante señalar que la acción que ha demostrado el gobierno consistentemente a través de esta última década de cuadrar los presupuestos en déficit con empréstitos y continuamente refinanciar la deuda próxima a vencer, ha causado que el total de la deuda pública se haya incrementado desde 1972, que era de 2.6 billones de dólares, a sobre 70 billones de dólares en el 2013, siendo esta cifra de 70 y pico de billones de dólares mayor que el PNB de Puerto Rico, que el Producto Nacional Bruto. Ese enorme incremento de la deuda pública también se debe al uso del mecanismo de emitir deuda extraconstitucional, la cual representa ya el 85% de la total de la deuda pública. O sea, que cerca de 59.4 billones de dólares responden a deuda extraconstitucional y solo 25.6 billones de dólares de esos 59 son responsabilidad de las corporaciones públicas que en gran medida han demostrado a través de las últimas 2 décadas que no tienen la capacidad de autofinanciarse. Y uno se tiene que preguntar para qué conforman corporaciones públicas que al próximo día comienzan a actuar como si fueran una agencia de gobierno. También creo que debemos mencionar que en numerosas instancias el gobierno central ha cubierto deficiencias fiscales de estas corporaciones públicas con la intención velada de aplazar aumento en los costos de servicio que prestan tales entidades. Lo más importante de esto es que esa práctica termina siendo un obstáculo para que estas corporaciones públicas se transformen con presupuestos limitados, se transformen en entidades altamente eficientes y efectivas. Le estamos anualmente cubriendo las ineficiencias a las corporaciones públicas, el gobierno central tirándoles dinero, cubriendo las deficiencias. La respuesta que se ha dado a esto, y me gustaría comentar a ustedes sobre el particular, es que, bueno, la respuesta de la ineficiencia no es necesariamente buscar cómo llegamos aquí, sino pues vamos a resolverla de la manera más fácil, vamos a privatizar, utilizando modelos privados para ello. Pues yo creo que la privatización tiene una gran limitación, y es que el sector privado solamente va a entrar donde hay ganancias, o que el gobierno la subsidie, y si la subsidia pues no tendría entonces ningún sentido para el aspecto fiscal, y la limitación de la privatización es esa, o sea, puede ser que entonces la opción de privatizar lleve a una carga más insostenible al ciudadano, porque se lo va a pasar vía tarifa, porque la intención del sector privado es ganancia. Lo acabamos de ver cuando la gente ahora se da cuenta que hay un contrato con la PR22 y la PR5, de que anualmente van a aumentar peajes y por lo menos por cada estación unos 10 centavos, porque se redondea hacia arriba el valor. En este caso eran 7 centavos por peaje y se redondeó a 10. O sea que el sector privado no le va a resolver al país ni al ciudadano el problema que tenemos de fondo, de falta, de insuficiencia de fondos del gobierno. Lo podría hasta agravar, porque parte del problema que hay que tener cuidado con la política fiscal es que la carga al ciudadano y al sector privado y a los sectores de manufactura, industriales, no se haga insostenible, porque entonces lo que hace es que se vuelve un obstáculo para el desarrollo económico. Pero es que escuchándolo, doctor, me parece que las personas que están en el gobierno, no en esta administración, sino en los últimos años, parecen ver a la privatización como el paso intermedio de lo que siempre se hizo hacia los modelos de gobernanza de los cuales ustedes han estado estudiando y promoviendo, como un paso intermedio para resolver el problema inmediato.
O sea, tenemos un problema en una corporación pública o gran parte de los servicios de una agencia, pues vamos entonces a dejarlo que el sector privado pues lo pueda hacer porque supuestamente es más eficiente Lo que pasa, y menos costoso. Claro, lo que pasa es que esa es la imagen en que se vende el sector privado. O sea, primero se desacredita al gobierno y se dice que el gobierno no puede administrar, no puede ser eficiente, no puede dar un servicio de calidad, porque entonces te queda esa como la única opción. Y esa siempre ha sido a nivel mundial el empuje no es aquí solamente tradicional de por qué hay que privatizar y la racionalidad detrás de eso. Pero luego, cuando pasan 20, 30 años y se evalúa el caso de Inglaterra y otros casos más que se han evaluado, pues nos damos cuenta que lo que hicieron fue vender aquello que deja ganancia. Y el gobierno, en vez de tener más ingresos, como pasó con la PR22, 33% de los ingresos venían de ese peaje. Pues debilita entonces el estado financiero de esa corporación. Pero como se necesitaba buscar dinero inmediato, que significaba esa privatización, de hecho ahora mismo tenemos bajo amenaza la nuestra, acá la 52 también en ese mismo modelo, ¿no? Se necesita buscar dinero de inmediato, pues privatizamos y ahí tenemos una cantidad de dinero que nos va a llegar de momento, que pues son buenos para resolver. Pero no resuelve, es un parcho más. Exacto. Entonces no tenemos una garantía de que de aquí a 4 o 5 años no haya que privatizar o hacer peajes de aquí a Mayagüez. Exacto. Sí, esto es comida para hoy, hambre para mañana. El doctor Durán, sobre este mismo asunto acerca de los modelos de privatización como unos mecanismos para tratar de mejorar esto, ¿no? Porque supuestamente son más eficientes. Creo que hay que enfatizar la problemática que traen los modelos de privatización, que en esencia no son ni buenos ni malos, son diferentes. Y tiene que haber una fuente de pago, sea del ciudadano, del gobierno, con un subsidio o una combinación de todos, para que la entidad privatizadora pueda generar una ganancia para sus accionistas. Así que la problemática es que con la deuda que tiene el gobierno de Puerto Rico de $70 billones, número uno. Número dos, la problemática que tiene el gobierno que no tiene efectivo en este momento, que está corto de efectivo. Prácticamente se han cerrado las puertas a cualquier oportunidad de privatización porque no tienen los medios para responderle al privatizador con una fuente continua y constante y segura de ingresos. A no ser que se llegue a un acuerdo completamente oneroso al interés público. A menos que comamos hoy para tener hambruna mañana. Exacto. Correcto. Ustedes que estudiaron este tema, responsabilidad fiscal, en las naciones que ustedes estudiaron sobre este tema, ¿algunas llegaron más al fondo de lo que estamos nosotros? Bueno, yo creo que el caso de México y el caso de Nueva Zelanda en el 84, la situación era igual o peor en algunos de los renglones tanto de la economía como del aspecto financiero. De hecho, en el caso de Nueva Zelanda, el cambio de gobierno significó que ya fue el jamaquión para decir ya no podemos seguir haciendo lo mismo. O sea, yo creo que estas crisis, si no pensamos que es una oportunidad para poder salir de ella y asegurarnos que en el futuro no vuelva a suceder, pues hay que optar por una ley de responsabilidad fiscal bien estricta, con mucha disciplina, con mucha apertura hacia los sectores económicos, políticos, sectores industriales, sectores académicos, porque de lo contrario vamos a volver a recurrir en lo mismo. O sea, muchos de estos países, incluyendo Colombia, tenían unos problemas más graves que Puerto Rico en términos de narcotráfico y era un narcoestado. O sea, son países que se han reorganizado en función de empezar después de la crisis, con un modelo distinto, con un marco institucional distinto, con procedimientos distintos, con gobernanza, con concertación de esfuerzos políticos con la sociedad. Y eso es lo que nos está haciendo falta a nosotros. Mientras lo estoy escuchando, describiendo la situación que refleja el estudio, estoy pensando de que nosotros tenemos ese mismo problema, pero subdividido en 78 versiones. Son los municipios. ¿Cómo complica la situación de la gobernanza en el país, el problema de responsabilidad fiscal, cuando tenemos esa misma situación subdividida en 78 pedazos con administraciones distintas y sus particulares situaciones, cada uno de ellos?
Yo creo que la ley de municipios autónomos de 1991, las 5 leyes que se aprobaron, partieron de la premisa que el modelo de gobernar centralizado, con un jefe político, con una cultura política de que una vez yo soy el gobernador, pues yo soy el que tengo que resolverle al país, y con un país totalmente pasivo, esperando que el gobernador haga y el gobierno haga. Esa coyuntura se le pasó a los municipios y no nos dimos cuenta que se le estaba pasando la ineficiencia del gobierno a los 78 municipios. Porque los esquemas de planificación, de recaudación de fondos, era el mismo que estaba en el gobierno. Entonces lo que hemos hecho es reproducir la ineficiencia en 78 lugares. Por eso es que ahora mismo esta intención de municipios, regiones autónomas, de descentralizar funciones, es pasarle la ineficiencia a los municipios. Y los municipios y los alcaldes dicen, si me lo pasa, tiene que pasarme el dinero, lo cual el gobierno no tiene, pero también le está pasando un esquema de funcionamiento, que es lo que a nosotros nos preocupa, una teoría de gobernar. Y yo creo que llegó el momento en que nos demos cuenta que la ruptura tiene que hacerse ahora. No podemos seguir con el esquema de gobernar que hemos tenido por los pasados 60 años, porque eso no fue exitoso en un momento dado, pero ahora no es lo que está exigiendo el mundo moderno. Y por eso la reorganización de gobierno tiene que empezar con transparencia, rendición de cuentas y ley de responsabilidad fiscal. El centro ya preparó un anteproyecto de ley. Mi exhortación es a que lo abran a discusión en la legislatura, tanto en el Senado como en la Cámara. Pero no atenta a la naturaleza de ese proyecto contra el control político del doctor Durán sobre este asunto, que ya está viendo, tiene la lectura de lo que quiero decir con esto. Y estoy seguro que los amigos lo escuchan también, ¿no? La problemática con este tipo de legislación en todos los países que se ha planteado y se ha logrado aprobar y poner en función es que el esquema actual del marco jurídico permite que las personas que ganan en unas elecciones entienden culturalmente que se le ha dado una carta blanca, un cheque en blanco por los próximos 4 años y que las determinaciones las tienen que hacer ellos, lo tienen que hacer los políticos de turno, tienen que tomar las decisiones. Lo que nosotros y obviamente esta legislación dice todo lo contrario. Esta legislación lo que dice es que en un nuevo ambiente de transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad fiscal, las determinaciones de política pública se tienen que discutir abiertamente con el país, y el país tiene que tener un momento de reflexión y tiene que plantear sus dudas, sus preguntas y sus contraposturas a estos planteamientos del gobierno, y que finalmente las determinaciones que tome el gobierno hayan sido discutidas inteligentemente con la ciudadanía, y que no sean el producto de 3 personas sentadas en una mesa determinando políticas públicas que nos van a afectar a nosotros por los próximos 40 años. Debo entender que por este mismo tema de la transparencia, ustedes cuestionan o pueden cuestionar el que el gobierno no quiera dar a conocer un informe de una firma que hizo un trabajo sobre la reforma contributiva, en este caso KPMG. El gobierno dice que eso es un borrador y que por lo tanto no debe conocerse. Esto es como un ejemplo, ¿no?, de la transparencia a la cual ustedes están promoviendo, que en circunstancias normales donde hay transparencia, ese tipo de documentos se comparte públicamente. Ese es el objetivo de la transparencia. Si no hay información al país, pues entonces esto es un gobierno cejado. Y la idea es romper el hermetismo de información, porque la información es la que puede dar poder para poder discutir inteligentemente las políticas públicas. Los países, antes de irme a la pausa, los países donde se llevaron a cabo los cambios en situaciones iguales o peores con la de Puerto Rico, los cambios se produjeron como resultado de procesos electorales, es decir, de personas que llegaron al poder vía elección y entonces empezaron a generar cambios. Bueno, en muchos casos así fue. O sea, por ejemplo, en el caso de México, unos gobernantes que se comprometieron con la transparencia, que hicieron unas gestiones decisivas para romper el molde en que estaba funcionando el aparato gubernamental. En el caso de Nueva Zelanda también fue así. O sea, en otros casos fue
paulatinamente, o sea, pasan 10, 15 años y poco a poco se siguen enmendando leyes hasta que se llega al punto que dice ahora hay que crear un mecanismo totalmente distinto. Bueno, vamos a la última pausa de nuestro diálogo con integrantes del Centro de Gobernanza Pública y Corporativa. Estamos conversando con el doctor Saúl Prats, profesor de Administración Pública de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, el profesor Rafael Durán, que es asesor del centro, y con la doctora Eneida Torres, directora ejecutiva del centro, con quien vamos a estar hablando ahora, luego de la pausa, sobre no solamente el estudio per se, sino ahora las recomendaciones y qué esperan que pueda ocurrir en un plazo corto en función de cómo se va acrecentando la crisis fiscal de nuestro país. Estamos en Análisis Radial por PAB 550 conversando con integrantes del Centro de Gobernanza Pública y Corporativa. A la pausa regresamos en breve. Regresamos a Análisis Radial, entramos a la parte final de nuestro programa y nuestro diálogo con integrantes del Centro de Gobernanza Pública y Corporativa. Estamos hablando del estudio Gobernanza y Responsabilidad Fiscal, una plataforma para la gestión de los asuntos públicos. Hemos escuchado al doctor Saúl Prats como al profesor Rafael Durán abundando acerca del contenido del estudio. Doctora Eneida Torres, directora ejecutiva del centro, le pregunto en cuanto a las recomendaciones que ustedes hacen, ¿qué es lo que públicamente debe conocerse, que debe de inmediato, como parte de las recomendaciones, comenzar a ejecutarse? Sí, el cuadro que acabamos de escuchar de los hallazgos que revela el estudio nos apuntan a una negligencia fiscal por más de 40 años que tenemos que comenzar, como muy bien decían los investigadores del centro, doctor Prats y el señor Durán, que tenemos que abordar de inmediato para poder comenzar a trabajar con lo que es generar una nueva forma de hacer gobierno. Estamos hablando de cambiar una cultura completa, doctora. Perfectamente, exactamente, muy bien, José Elías, estoy de acuerdo contigo. Tenemos que cambiar la cultura de gobierno hacia una cultura de buen gobierno, según realmente ha ocurrido en otros países, para que nuestro país pueda sostenidamente transformarse en un país de bienestar, de prosperidad, de desarrollo económico sostenido y de calidad de vida. Tenemos que trabajar con múltiples variables, como muy bien has escuchado de los dos investigadores. Nosotros tenemos que trabajar intensamente con un marco legal y un marco institucional que nos permita realmente adelantar estas plataformas para que lo que estamos haciendo hoy se revierta y el espiral de resultados también se revierta. No cabe duda que los ciudadanos no tenemos satisfacción con los resultados de la gestión pública al día de hoy. Así que lo primero que tendríamos que trabajar son en esas dos grandes renglones, trabajar en una legislación de transparencia fiscal, responsabilidad fiscal, y trabajar en revertir y mejorar todo lo que tiene que ver con los marcos institucionales para que nosotros podamos adelantar de manera efectiva y sostenida los cambios y volver a retomar la confianza de inversores, empresarios y ciudadanos en lo que es la gestión de gobierno. Ustedes mencionan en el estudio de que Puerto Rico se encuentra entre una paradoja y una encrucijada. Uh-huh. Por un lado, los ciudadanos no estamos conformes con los resultados del gobierno. Y por otro lado, los actores de la política pública se resisten a adoptar los cambios que tenemos que enfrentar. Así que esa paradoja realmente tenemos que comenzar a armonizarla. Los ciudadanos tienen claro que los resultados de gobierno no son los esperados y en resumen son a los que nos debemos en la administración pública, ¿verdad? Así que en ese sentido tenemos que trabajar con esa nueva manera y darle de verdad al país la oportunidad de insertarse en lo que es la definición del país al que aspiramos y cómo vamos a llevarlo a cabo y cómo lo vamos a medir, cómo lo vamos a monitorear y cómo vamos a distribuir los recursos, porque no estamos en un ambiente de abundancia ni de recursos tecnológicos, ni fiscales, ni de ninguna índole. Estamos en un entorno de gran escasez de recursos de toda índole y tenemos que saber utilizarlos sabiamente en beneficio de lo que es el país. Doctora, ¿es posible conseguir estas metas a través del aparato político?
¿Hay algún remedio que sea paralelo a eso, alterno a eso, o tenemos que morir con las estructuras políticas que tenemos? Nosotros entendemos que realmente las estructuras políticas que tenemos pueden ser complementadas por la función del sector privado, las organizaciones sin fines de lucro y los ciudadanos, y sobre todo en la academia, para poder crear la base de conocimiento, de pensamientos, de herramientas que complementen en cierta medida nos ayuden a forzar la ruptura a la que hace referencia el doctor Prats, porque esa ruptura a veces inmersos en la operación cotidiana perdemos la perspectiva de lo que estamos haciendo, y yo creo que un poco nos ha pasado eso. Hemos perdido perspectiva y todavía estamos gobernando con paradigmas del siglo pasado, cuando los paradigmas del siglo XXI realmente apuntan a un dinamismo de problemas, a una gran vorágine, ¿verdad?, de asuntos pasando no solamente en nuestro país, alrededor del mundo, que nos afectan, y de ahí que los países, ¿verdad?, son buenos referentes para nosotros mirarnos a nosotros mismos. Así que nosotros como sociedad civil tenemos un rol muy importante que jugar en esta transformación del país. No podemos delegarlo solamente en lo que son las estructuras políticas. Pero como nos dice una de las personas que hace análisis aquí en PAB, pero para eso hay que organizarse. Exactamente. Y esa es otra cosa, porque no va a ocurrir por obra y gracia, ¿no? Hay que organizarse. Exactamente. Yo quería, antes de cerrar con usted, doctora, quería un comentario del doctor Prats por lo siguiente. Sé que está ya en la fila del retiro, después de muchos años allá en la Universidad de la Escuela de Administración Pública. Doctor, ¿cómo ustedes a nivel académico, o sea, tienen estudiantes, usted ha tenido estudiantes y ha visto todo este proceso discutiendo estos temas con estudiantes? ¿Cómo se explica de que podemos tener esta base de conocimientos en nuestra institución, en este caso la Universidad de Puerto Rico, la Universidad del Estado, una escuela de administración pública? Ustedes conocen qué es lo que está sucediendo, tienen las guías por dónde salir en términos de la manera en la cual podemos resolver esto, y que no se le haga caso a lo que se plantea a nivel universitario. Bueno, yo creo que como resultado del trabajo de investigación de tanto tiempo, esto mismo que estamos discutiendo, y que pues tengamos que simplemente pues decir, pues pero todavía tenemos que esperar al político que decida para el clientelismo. Lo que pasa es que la clase política pues son personas bien intencionadas, igual que los secretarios de gabinete, pero una vez entran a lo que tienen que trabajar día a día, aquí hay una exigencia de que tienen que tener unos logros a corto plazo. Ese funcionamiento de corto plazo, de estar resolviendo asuntos de día a día, no les permite a ellos decir, no, yo voy a pensar que en los próximos 10 años, o en los próximos 5 años. Los cambios que se están planteando desde la academia y desde los grupos profesionales no son cambios que van a dar resultados de día a día. No es para las próximas elecciones, es como dicen, para la próxima generación. Y en este sentido, los políticos y los secretarios de gobierno tienen que generar unos resultados de corto plazo. Y ese es el esquema en que estamos viviendo. Eso se vuelve como una resistencia al cambio, a poder pensar en más largo plazo. Y ellos tienen un grave problema, que ya se les está agotando el esquema de corto plazo. Y yo creo que algunos de ellos, o varios de ellos, van a salir a refundar su planteamiento, decir, no, ya yo no voy a seguir pensando en corto plazo. Ya yo he escuchado varios políticos hablando de eso, de que ya no pueden en este esquema funcionar y que le están haciendo daño al país. Doctora, antes de cerrar nuestro diálogo, ¿qué pretenden ustedes ahora hacer con los hallazgos de este estudio? Nosotros estamos ya en la etapa de compartir estos hallazgos con la ciudadanía y con los actores de la administración pública y los actores políticos, generar una discusión, crear unas redes de gobernanza con aquellos que sientan que realmente esta es la ruta que debemos seguir, compartir y abrir esto a discusión, y que podamos en un corto plazo poder decir que podemos impactar al país con un proyecto que realmente pueda estar articulado con todas las perspectivas necesarias de los actores que participan en la gestión de los asuntos públicos, que ya no, como decíamos al principio, no es de la entera responsabilidad de la administración pública ni de los actores políticos. Nos corresponde a todos insertarnos en la discusión. También quiero decir, si es posible, que el estudio está disponible en nuestra página web gobernanza.ut.pr. Ahora mismo está la reseña
esta misma semana está en edición final, lo pondremos en la página web. De la misma manera, el anteproyecto de ley y el sumario de la investigación anterior sobre transparencia y responsabilidad. Muy interesante estos documentos. Y ahí está también una hoja de endoso para aquellos ciudadanos que tienen interés en realmente respaldar este esfuerzo, podamos comenzar de verdad a crear las bases de la sociedad civil que nos ayuden a que esto pueda ser discutido en la legislatura próximamente. Doctora Neida Torres, gracias por la oportunidad que nos ha brindado de dialogar en la mañana de hoy y gracias por ayudarnos a propiciar esta comunicación, ¿no? Este conocimiento, compartirlo públicamente a través de nuestro medio. Nuestro agradecimiento va a ti por siempre tener apertura para discutir estos temas que son tan importantes, tan profundos y que realmente tus radioescuchas esperan de un programa tan profesionalmente llevado como es el de ustedes. Muchas gracias, doctora, y que tenga buen día. Gracias también al doctor Saúl Prats, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y también al doctor y profesor Rafael Durán, muchas gracias. Un placer estar contigo hoy. Bueno, gracias. Y nosotros de esta forma ya vamos dando conclusión a nuestro programa Análisis Radial en la mañana de hoy. Acaban de escuchar ustedes a integrantes del Centro de Gobernanza Pública y Corporativa sobre el estudio titulado Gobernanza y Responsabilidad Fiscal, una plataforma para la gestión de los asuntos públicos.